En la propuesta radio ya empezó la primavera. En la propuesta radio ya empezó la primavera. 2020. Estás escuchando la propuesta radio. Estás escuchando la propuesta radio. La propuesta radio. Tu mejor compañía. La propuesta radio. Tu mejor compañía. La propuesta radio. Tu mejor compañía. Sigamos juntos. Estás escuchando la propuesta radio. La propuesta radio. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas tardes. Hoy tenemos un espacio muy importante para nosotros como profesionales, porque tiene que ver un poco cómo poder entender lo que nos pasa con el tema de la medicalización, del rótulo en los niños y adolescentes, que nosotros no estamos de acuerdo, por eso clausura el crecimiento de los niños, pero para eso he invitado a 3 personas que representan a una entidad que van a explicar ellos, que es el Fórum de la Infancia, y donde de alguna manera está el doctor Juan Bacén, psiquiatra infantil. Juan, ¿dónde estás? Que es el secretario del Fórum, es psicoanalista. ¿Dónde está Juan? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahí está, Juan. Sí. Bueno, Juan es un especialista en niños y adolescentes, las 3 personas en diferentes ramas, pero como me pasa a mí, que también trabajo con niños y adolescentes, y que por eso dije que también yo comparto con ellos esto que vamos a conversar hoy, a informar, porque es muy importante para la comunidad y también para los colegas que nos escuchan. Bueno, Juan es psiquiatra infantil, es secretario del Fórum, ha escrito muchísimos libros desde hace unos años, desde el autismo, que fue uno de los últimos, espectro diversidad. También participó con nosotros como Beatriz Janín, que ahora la voy a presentar, y la licenciada Mirta Iguan, en los 3 tomos que escribimos con la dirección de la doctora Hilda Katz, que es cómo estamos trabajando en esta pandemia con niños y adolescentes. Voy presentando a los 3 y después un poquito más a cada uno a medida que van a hablar. Juan también escribió sobre el famoso ADD, el mito del niño bipolar, y así un montón de artículos que hacen un poco al tema. Y después está Beatriz Janín, que es la presidenta del Fórum, la cual es directora de la carrera de especialización en psicología clínica de niños y adolescentes en la Universidad Empresarial y Social. Es, como dije, presidenta del Fórum. También participó con nosotros en los libros de la doctora Hilda Katz, pero además, digamos, es una luchadora, como todos nosotros, para que no etiquetemos a los niños. Y la licenciada Mirta Iguan, que además de ser compañeras, amigas, somos parte de un equipo de investigación y educación de APA. También ella está en toda esta pandemia en los conversatorios con los docentes, que es muy importante, que es otra de las cosas que vamos a tratar de hablar hoy, y además participa también del taller que tenemos en APA de la Escuela Nueva. Bueno, el currículum es muy extenso de los 3, pero a mí lo que me interesa es que ustedes hablen primero
Vamos a darle la palabra a Juan porque es el que se tiene que retirar antes porque tiene otro grupo, que nos explique un poco, digamos, qué es el foro, cómo surgió, cuál es la tarea de ustedes y qué es lo que está pasando con todos estos diagnósticos que quieren sacar una ley. Pueden participar, por supuesto, los demás, ¿no? Esto es un diálogo como hago yo siempre en todos los programas. Pero a ver, Juan, y un poco tu experiencia también como psicoanalista y como psiquiatra de los niños y adolescentes cuando los padres te piden la medicación, ¿no? Esto que vos ponés en uno de tus libros, o sea, este tema de la pastillita, ¿no? ¿Qué pasa? Así que bueno, bienvenidos y bueno, te escuchamos, Juan. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar acá en tan buena compañía. Y por supuesto, Beatriz suele ser la historiadora de nuestra genealogía como fórum, así que ella seguramente va a ir agregando anécdotas, situaciones. Lo cierto es que hace ya muchos años, desde el 2004, 2005, y a partir de un libro, primero a partir de una preocupación compartida, pero que en ese momento llevaron adelante Beatriz y otras colegas, apareció como un problema en la infancia que empezó a adquirir como cierta notoriedad, que es el mal llamado trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin ella. Eso desde el campo de la discusión de problemas de la infancia empezó a aparecer como titilando un poco porque rápidamente se le atribuía a un problema que, digamos, cuya descripción podía dar lugar a una cantidad enorme de chicos, porque chicos inquietos, desatentos, impulsivos, hiperactivos, esos rasgos son casi rasgos de la infancia. Entonces, se generaba un cuadro que podía convertirse, y de hecho se convirtió en una bolsa de gatos, en el cual se alojaban un montón de chicos a los que muchas veces no les pasaba nada y otras veces les pasaban otras cosas bastante serias. En ese momento surgió un texto sobre niños desatentos hiperactivos. Yo estaba en ese momento desde otro lado viendo cómo en los hospitales aparecía el famoso tema de la disfunción cerebral mínima, que después se llamó ADD y que tenía toda una historia fraguada de ¿Te acordás organicidad. del libro de Strauss? Cuando nosotros veíamos el libro de Strauss, ¿te acordás? La disminución Claro, porque cerebral además en ese mínima. momento se hizo famoso y aparecía incluso fundamentado con una especie de prueba electroencefalográfica, que era la llamada ipsarritmia, que después se descubrió que era un artefacto de técnica. Entonces, a partir de esa preocupación, empezamos un poco como a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Beatriz propuso y lanzó en ese momento un consenso, se hicieron reuniones en el ministerio, nos empezamos a reunir y dijimos, bueno, además de firmar papeles y demás, ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿No? ¿De qué manera podríamos empezar a participar de la discusión ya en el campo, diría, como social? Y eso es lo que ha llevado a que el Fórum sea considerado en este momento, el Fórum Infancias, como un actor social en todas estas problemáticas. Entonces, todo eso que empezó con esa punta de iceberg, que era el trastorno por déficit de atención, luego nos dimos cuenta de que evidentemente había muchos otros cuadros, el autismo bajo la forma del espectro, los chicos oposicionistas desafiantes, los chicos con TOC. Bueno, empezaron a aparecer un montón de cuadros supuestamente diagnósticos que para nosotros básicamente se trata de clasificaciones, de descripciones que reúnen en un combo llamado síndrome una cantidad de síntomas que son muchas veces muy frecuentes en la infancia. Claro, haría una diferencia yo en relación al autismo porque creo que se trata de un problema, digamos, al cual que merece una discusión aparte. Pero todo esto nos hizo pensar que se estaba patologizando, digamos, convirtiendo en patológico algo que se presentaba en la vida cotidiana de los chicos y luego medicalizando, es decir, pensando solo desde una perspectiva médica cómo entender y abordar estas cuestiones. Y de ahí a la pastilla, digamos, el salto era bastante corto. Yo siempre recuerdo cómo en Estados Unidos había un cartel que decía "So much easier than parenting", en la calle estaba, o en las revistas de difusión masiva,
So Much Easier Than Parenting, Ritalin, que sería algo así como mucho más fácil que ser padres o parentalizar o que ser maestros, pastilla, ¿no? Que entonces nosotros charlábamos el otro día que es la única pastilla que se le da a un chico y tranquiliza a los padres y a los maestros. Bueno, este podría ser como un primer y apretado resumen de por qué estamos acá y por qué nos convocaste, porque es un tema que nos ha preocupado a todos desde hace mucho tiempo y que venimos llevando adelante un montón de debates, discusiones, presentaciones y discusiones incluso legislativas en relación, como vos mencionaste allí, a la posibilidad de que aparezcan leyes, como de hecho han aparecido, en relación a estas situaciones. Pero abramos el micrófono para las demás colegas también, que seguramente tienen algo para comentar. Yo creo que es importante, a ver si podés aclarar, ¿no? Cuando nosotros nos oponemos a esto, incluso vos tenés un artículo de las neurociencias cuando se descarrilan, ¿no? Donde de alguna manera nosotros no estamos de acuerdo, no estamos en desacuerdo, perdón, inconsciente, no estamos en desacuerdo, digamos, con las neurociencias. Nosotros tenemos un psicoanalista que está en la parte científica, neurocientífica y psicoanalítica, que es excelente, que es Mark Solms, que justamente ha investigado, él trabaja en un hospital en Sudáfrica, todo lo que tiene que ver con las neurociencias y el psicoanálisis. Y él justamente lo que ha demostrado, de hecho que está en la parte científica, que el tema es cuando no se toma en cuenta los afectos, la parte emocional. Entonces, no es que nosotros, porque esto es importante aclararlo, ¿no? Que no es que nosotros no tengamos en cuenta la parte neurológica, la parte, digamos, que como vos dijiste recién, con ciertos temas de autismo y demás, sino el tema es cuando bajo una medicación, se tapa el síntoma, que después Beatriz, que tiene mucha experiencia también en adolescentes, con lo que está pasando ahora en la pandemia, cómo diferenciar lo que está pasando como esperable a cómo ya directamente lo ponemos como una patología, ¿no es cierto? Beatriz. Sí, a ver, quisiera como plantear varias cosas. Por un lado, me parece que uno de los problemas muy serios que tenemos es que permanentemente se confunde, que es un poco lo que planteaba Juan, cuestiones que son cuestiones, algunas epocales y otras son manifestaciones del sufrimiento psíquico de un chico. Un chico que se mueve mucho puede estar diciéndonos que está angustiado, que ha sido violentado, que, digamos, que en realidad tiene que moverse para despertar a un otro que está deprimido y que entonces aparece como dormido y él tiene que andar saltando para que, digamos, para que ese otro reaccione. Entonces, inclusive en ese primer libro que, digamos, del cual, bueno, yo escribí la mitad, digamos, del libro y lo compilé además, que es Niños Desatentos e Hiperactivos, que planteo ahí algo que después, bueno, sigo desarrollando en el sufrimiento psíquico en los niños, en intervenciones y en infancias y adolescencias patologizadas, los libros que son todos de la editorial Novedú, además de, digamos, de plantear esto, como decía Juan, nos empezamos a dar cuenta, porque un poco a partir de este libro de Niños Desatentos e Hiperactivos, se armó el consenso y después el fórum. Pero ahí lo que nos dimos cuenta es que realmente, como planteaba él, muchas de estas situaciones, inclusive ahora los déficits, supuestos déficits del aprendizaje, y son como para plantearse cuáles son las determinaciones. Nadie descarta que pueda haber en algunos casos determinaciones biológicas. O sea, nosotros no decimos lo neurológico no existe. Lo que decimos es que plantear que todo es neurológico es un absurdo. Y desde las escuelas, cuando se dice directamente a los padres, vaya a consultar a un neurólogo, de lo que se olvidan es que el neurólogo sabe neurología, pero no sabe psicopatología infantil.
Entonces, de todas las situaciones que se pueden dar con un niño, puede descartar lo neurológico, pero como muchas veces se tiende a suponer que el conocimiento de uno es el único y no la complejidad y la interdisciplina, entonces puede decir, algún trastorno neurológico debe tener, aun cuando no aparezca nada en los estudios. Entonces, ahí estamos frente a un problema, digamos, porque me parece que una cuestión muy seria es suponer que todo lo que le pasa a un niño tiene que ver con raíces genéticas o neurológicas o cosas por el estilo, porque en realidad es seguro que la genética funciona en todos, digamos, y la neurología en todos, pero eso no quiere decir que determina puramente todas las acciones, por eso está la epigenética, por eso es la complejidad de las neurociencias. Entonces, me parece que un problema muy serio que tenemos es que cuando se dice que un niño tiene un problema que es genético o neurológico, se supone que ese problema es para toda la vida. Y esto es gravísimo porque se está asignando niños muy pequeñitos. Yo trabajo muchísimo con niños de 2, 3, 4, 5 años, además de con adolescentes, con niños en escolaridad primaria, digamos, o sea, de 0 en adelante y realmente lo que veo es cualquier cantidad de consultas de niñitos de 2, 3 años que ya han sido diagnosticados y en donde lo que se les dice a los padres es que este niño tiene un problema de por vida y que no puede cambiar nunca. O sea, que va a cambiar pero adaptándose. Cuando lo que uno quiere es que ese niño pueda ser él. No que se adapte a lo que el mundo quiere, sino que él pueda ser alguien en todo esto. Entonces, me parece que este es un punto clave, o sea, no desconocemos lo neurológico, lo genético, todo esto, pero sinceramente, si se pensara que es por cuestiones genéticas que todos los niños que hoy son diagnosticados tuvieran efectivamente cuestiones genéticas, es muy claro. Tenemos que plantearnos que hay una mutación de la especie, porque está la cantidad de niños que son diagnosticados, entonces todos nacen, yo digo, para colmo, como en general, fíjense que son mucho más diagnosticados los varones que las nenas, de todas estas patologías hay mucho más porcentaje, yo digo, bueno, entonces los varones están naciendo mal, digamos, tenemos que plantearlo, o sea, lo cual nos lleva a un pensamiento que es totalmente absurdo. Entonces, creo que tenemos que replantearnos todo esto, plantearnos qué estamos produciendo nosotros, qué tipo de infancia estamos produciendo, qué es lo que generamos y qué es lo que les está pasando y escucharlos y escuchar su sufrimiento. Bueno, vos decís algo que yo desde el primer programa lo dije, que es la escucha, y escuchar a todos pero que nos escuchen, porque incluso en un programa que hubo niños y después estuvieron los padres que hablaron sin ningún guión, o sea, lo que ellos sintieron, el tema es escucharlos, y el chico cuando no habla con la palabra, que a veces frente a la amenaza de lo que va a pasar, no dice, no solo con un abuso, con distintas situaciones. Por eso para nosotros es fundamental el trabajo con los padres y también con los docentes, ¿no? Que después va a hablar un poco Mirta, pero digamos, el tema es que frente a una situación que le molesta, que le incomoda a la familia o al docente, enseguida tapamos y lo silenciamos. Entonces yo creo que es fundamental el trabajo que ustedes hacen, que todos hacemos desde los frentes que estamos, a que las familias no tengan miedo, porque muchas veces te dicen, yo no sé qué hacer, ya salió una ley de la dislexia, también de la anorexia, y así diferentes cosas, que con la cuestión de que la mutual me cubra, y entonces tengo todo el paquetito, ¿no? El acompañante terapéutico, todo, y donde realmente, como vos decís, porque a mí me ha pasado de sacar chicos de escuelas diferenciadas bajo mi responsabilidad, y han terminado el secundario y son profesionales. Es decir, pero el tema es, ¿no es cierto?, que es más fácil, ¿no? O sea,
donde lo coloco en eso, toma la medicación, está tranquilo y después tenemos los brotes psicóticos y un montón de cosas. Y una de las cosas que vos has trabajado mucho también, que es con respecto a los adolescentes, y que muchos padres preguntan, ¿qué es lo que está pasando en esta pandemia, donde los chicos necesitan alejarse de los padres por una cuestión de intimidad? Se han buscado, cuando los padres duermen o los que están con ellos se conectan, pero digamos, ¿cuál sería el mensaje, no? Digamos, de lo que ustedes los dos dijeron, que para que no se asusten, porque por ejemplo una de las cosas que el año pasado en las jornadas de niños en APA, yo había presentado un caso que vos creo que estuviste, Beatriz, de un nene con Asperger, que no era, y que después dijo, entonces mis compañeros que íbamos al grupo, ninguno éramos así. ¿De qué nos trataban? ¿No? Es decir, esta cosa, digamos, ¿qué significa cuando el otro se empieza a dar cuenta que lo pone en un espacio, en un lugar que no le corresponde? ¿Cómo se puede manejar el espacio y el tiempo? Y ahí voy también a Juan, cuando los padres vienen y te demandan que vos les digas algo concreto, ya el tiempo de la intolerancia a la frustración. Mirta también, ¿no? Podés Yo participar. solamente, como me tengo que retirar en unos minutos, quería solamente retomar algo y dejo, por supuesto, para mis colegas el resto de los comentarios. Para retomar en otra clave lo que decía Beatriz, porque me parece muy importante. Hace un tiempo yo me encontré con un colega, un psiquiatra amigo, que había empezado a volcarse hacia las neurociencias, en su interés por lo menos. Y entonces en un momento dado yo le pregunto, y estábamos charlando, y dice, y él ya estaba como dejando el psicoanálisis, y su respuesta a mi comentario fue, Juan, dice, la subjetividad no existe más, ¿no? Ese creo que es el descarrilamiento de las neurociencias. Así como decía Beatriz, bueno, que hubo una mutación genética, cayó un meteorito y entonces ahora todos los chicos nacen alterados. Me parece que ahí es cuando se pierde una perspectiva como más de conjunto. La base neurobiológica, nosotros no podríamos pensar si no tuviéramos cerebro, está claro, y nuestro cerebro registra todos los movimientos emocionales y subjetivos que tenemos. Ahora, una cosa es que uno lo piense como la base, el concomitante neurobiológico de toda la vida subjetiva, y otra cosa es que ubique allí las causas, ¿no? O los genes. Hace muchos años, para Rousseau, el órgano más misterioso del cuerpo humano era el corazón. Hace un tiempo parece que es el cerebro, ¿no? Ahí están afincados todos los misterios y como oráculo, la genética es la que va a dar las respuestas para todos estos misterios. Yo creo que ahí se pierde, digamos, lo que decía Beatriz. Hay como una necesidad de buscar respuestas simples, demasiado simples, y todo lo que existe, digamos, son simplificaciones. La vida es compleja y siempre hay que pensar que las soluciones a los problemas complejos no van a ser sencillas. Entonces, creo que ahí hay que darle como una multidimensión a los problemas, en donde está la neurobiología, está la genética, pero está la subjetividad, que no ha desaparecido y que ocupa un lugar central y protagónico en nuestras vidas. Cuando a Shakespeare le preguntan, y cierro con esto, ¿de qué estamos hechos? Él dice, estamos hechos de la sustancia con la que se trenzan los sueños. No solo somos neuronas, somos expectativas, somos proyectos, somos sueños, somos fantasía. Y la explicación neurobiológica, lo que es un sueño, es que es más o menos una secreción del cerebro. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que ver cómo pensamos en complejidad. Bueno, y me Juan, tengo que despedir, como les decía. Sí. Antes de irte, como médico, ¿cómo manejás cuando te piden la pastillita? O cuando te piden que vos, es decir, ¿cuál es tu, bueno, cómo Mi haces? criterio. Mira, Sí.
No, tu hay muy criterio, ya sé, pero ¿cómo haces cuando los padres te demandan eso? Mira, hay muchas situaciones. Yo tengo siempre claro esto. Eh, el medicamento sería algo así como cuando no hay otro remedio, ¿no? Claro que hay muchos momentos en que un sufrimiento muy intenso, de muy diversa índole, requiere un abordaje farmacológico, porque sería casi inhumano no llevarlo adelante. Pero muchas veces, y es ahí donde yo charlo con los padres, el medicamento se pone al servicio como de una cosmética del comportamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo me pongo bastante firme y tratamos de elaborar estrategias como para desmedicalizar la situación, para generar un horizonte de preguntas en relación a lo que pasa, cuya respuesta no va a ser solo un psicofármaco. Y entonces, en general, cuando me vienen a consultar a mí, viene gente que ya tiene como, sabe quién soy, sabe que yo no voy a agarrar y le voy a dar 6 pastillas al hijo, ¿no? Entonces, claramente tienen como una grieta, una apertura en relación a, bueno, ¿qué le está pasando? Y este algo que le está pasando no se va a resolver con pastillas, aunque las pastillas puedan jugar su papel. Y creo que se puede, digamos, claramente establecer una alianza con los padres en un trabajo que sea enriquecedor. Claramente que sí. Y por otro lado, se ve claramente muchas veces que hay chicos que vienen durante años medicados, por ejemplo, con metilfenidato, llegan a la pubertad y empiezan a aparecer un montón de problemones que los que lo han medicado al chico antes se desentienden de que pudiera tener algo que ver con los medicamentos que tomó durante 4 o 5 años, cuando en realidad muchas veces esos medicamentos también facilitan ciertos descalabros subjetivos vía alteración de los neurotransmisores. Entonces, bueno, se puede obviamente trabajar con una perspectiva que incluya el abordaje psicofarmacológico, pero que no haga de eso el único pivote de un tratamiento, claramente. Bueno, Gracias, Juan. no, Y al bueno, otra contrario, vez un placer. estarás invitado para estar más tiempo. Muchas Gracias, gracias. Hasta muy porque prontito. sé que están todos muy ocupados, así que gracias. Chao, Chau, Chao, chau. Juan. chao, Bueno, Juan. Bueno, por ahí como yo lo de adolescencia, me parece que una de las cuestiones claves en este momento y en medio de la pandemia es pensar que los adolescentes que vienen diagnosticados en realidad están siempre, ya no solo en pandemia, siempre más complicados, porque son mirados como ya sea o que son peligrosos o que corren peligros. Y entonces no se les permite el desenvolvimiento adolescente mismo. Esto aparece en relación a la sexualidad de esos adolescentes, aparece en relación a su autonomía. O sea, cuando se pone a alguien en el lugar de discapacitado, estamos complicados. Porque entonces ese alguien aparece como dependiendo de los otros, no se permite justamente que pueda ir avanzando y que en realidad viva su adolescencia como adolescencia. Y bueno, y ya esto viene muchas veces de lejos. Por otro lado, durante la pandemia, seguro es un momento en el cual yo digo que la adolescencia es el grupo etario que por ahí hasta ahora ha cumplido mejor las normas de, de confinamiento, todo lo que nos han dicho que tenemos que hacer, pero a la vez es el grupo etario que viene manifestando acá y en todos los países, o por lo menos en los países que yo conozco, digamos, mayor sufrimiento. Porque estar encerrado, bueno, vos lo dijiste antes, estar encerrado con los padres tanto tiempo, en un momento en el cual se necesitan a los otros, y se necesitan a los otros no solo de manera virtual, se necesitan los abrazos de los otros, el contacto con los otros, las primeras búsquedas sexuales, el poder identificarse con todos esos otros, y además alejarse de los padres, y no poder hacerlo es muy terrible. ¿Qué podemos hacer? Porque evidentemente digamos... Beatriz se escucha mal. Fíjate el micrófono porque se va un poco la voz.
A ver, y ahora si me acerco más, ¿se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Bueno, entonces lo que digo es que es un momento muy difícil para tener que estar adentro en un momento en el cual los chicos necesitan otras cosas, necesitan tener otras posibilidades, necesitan digamos, necesitan estar lejos de los padres y muy cerca de sus pares, en realidad, reemplazar a los padres por los pares. Y no se puede. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros y qué es lo que podemos hacer socialmente y no solo los padres y los maestros? Yo creo que hay mucho para hacer con los adolescentes. Una es posibilitarles que armen, primero escucharlos mucho, porque además en general tienen muchísimas ideas y en general tienen mucha fuerza. No nos olvidemos que todo lo que está pasando en Chile fue iniciado por adolescentes. O sea, los adolescentes suelen ser revolucionarios, digamos, y los adolescentes pueden cambiar muchas cosas. Entonces hay que escucharlos, hay que darles lugar, hay que entender que la palabra de los adolescentes es clave en todo esto y que ellos pueden hacer propuestas y que pueden hacer propuestas de cómo ir modificando todas estas cosas. Nosotros desde el Fórum ahora estamos haciendo, así como venimos haciendo talleres con docentes, conversatorios con docentes, ahora estamos haciendo talleres o conversatorios con adolescentes. Entonces, estamos tratando de ayudar a los adolescentes a, digamos, a pensarse y a pensar. Los conversatorios con adolescentes son sobre cómo ellos piensan la escuela secundaria hoy. O sea, es algo, y tienen muchísimas ideas y mucho empuje. Si nosotros dejamos que los adolescentes muestren, digamos, muestren los proyectos que tienen, armen proyectos, se les cayeron muchos proyectos, están en duelo por todo lo que perdieron, el viaje de egresados, la fiesta de 15, todas las cosas que podían querer. Pero si dejamos que armen otros proyectos, y en lo posible que esos proyectos sean grupales, y los escuchamos frente a esto, y tenemos en cuenta cada papá, cada mamá, digamos, y la sociedad en su conjunto, que le den importancia a lo que ellos puedan proponer, porque pueden traer ideas novedosas y son creativos. Bueno, digamos, le dejo que Mirta hable también, Sí, digamos. o sea, lo que dice Beatriz, lo estuvimos viendo con Mirta, que lo podés aclarar más, Mirta. Yo creo que lo que decís me parece fundamental, por eso en el programa también hubo jóvenes que dijeron lo que ellos pensaban, así como muchos pidieron que más que le den lo pedagógico, que tengan con alguien para hablar, porque digamos muchos no se mostraban, se escuchaban, y donde realmente los proyectos son muy lindos, porque de alguna manera el tema es si el docente o el padre descalifica porque es un joven, porque es así y no pasa nada. Entonces cuando uno escucha al otro, pero desde el otro, que en eso nosotros como analistas sabemos de qué estamos hablando, pero no desde lo que nosotros queremos, ¿no? Mirta, ¿por qué no contás un poco tu experiencia? Porque bueno, nosotros lo hemos visto en el grupo de la Escuela Nueva, pero también Mirta ha trabajado muchos años como docente, como psicopedagoga, con toda una orientación psicoanalítica, con niños y adolescentes. ¿Qué es lo que vos ves y qué es lo que vos pensás? Bueno, agradezco muchísimo estar acá compartiendo este espacio con ustedes, es un lujo realmente. Gracias por ofrecernos este espacio y quiero decir que coincido obviamente con todo lo que venimos hablando. Bueno, de hecho pertenezco al Fórum Infancias y Es secretaria muchos. No, sí, sos secretario de Juan, creo, ¿no? Sí, secretario Juan. No sé cómo son Bueno, los cargos, pero bueno, para no mí son todos importa. sinceros, No, yo eso es soy importante. miembro
y participo de la Comisión de Clínica y Educación con Beatriz, participo también en la Comisión de Políticas Públicas con Miguel Toyo y bueno, y también en Primera Infancia con Silvia Morisi, es decir, todas personas con muchísima trayectoria en clínica y educación. A ver, en los conversatorios docentes y también en el taller que coordinamos juntas con vos en APA, concurren muchos docentes, directivos y también supervisores que siguen al Fórum Infancias, que siguen muchísimo las miradas del Fórum Infancias desde hace años, y es por eso que se están preguntando si frente a un porcentaje tan alto de niños que no pueden prestar atención sin quedarse quietos, no pueden quedarse quietos, el problema no está vinculado al estilo de trabajo, a la organización del trabajo escolar, a la distribución del tiempo en las escuelas. Es por eso que ya no sea el problema fijado en los chicos, sino ya no tenemos que pensar, como bien acaban de decir, en el origen biológico de los problemas, sino pensar qué está pasando con la escuela, qué está pasando con el sistema educativo, porque se necesita un sistema educativo que se corresponda con la subjetividad de la época. Muchos aspectos del sistema educativo responden al siglo XIX aún hoy, y tenemos infancias y adolescencias, tenemos estudiantes que son del siglo XXI. Ahí hay un desencuentro y tenemos que trabajar mucho para transformar la escuela. Fundamentalmente creo, como bien dijo Beatriz, hay que empezar por escuchar a los chicos, a los adolescentes y también a los docentes. Los docentes tampoco son escuchados. Hay un malestar en el sistema, hay un malestar, no solo lo evidencian los niños y las niñas, los adolescentes, sino también los docentes. En uno de los libros que escribimos en el departamento de niños, yo trabajé sobre el rol docente como actor de inclusión social y como trabajador de la educación. Y ahí me detuve en el sufrimiento psíquico de los docentes. Los docentes están impactados por la cantidad de chicos que llegan etiquetados. Hablaba ayer con una directora de primaria, que me decía que ella estuvo inscribiendo para primer grado ya, del 2021, y que la pregunta que les hacía a las madres de primer grado era: ¿tiene algún diagnóstico su hijo? ¿Va a necesitar un acompañante terapéutico? ¿Tiene la escuela que tramitar un acompañante terapéutico? Esta era la pregunta que, según ella me decía, y que reconoció a través del diálogo que tuvimos, que ella había naturalizado esta situación y que ya esa pregunta la estaba haciendo a los niños que llegaban a primer grado. Es una aberración realmente, ¿no? Porque un niño que recién llega a primer grado tiene que tener como mínimo el derecho a aprobar el proceso de enseñanza-aprendizaje sin ser rotulado. Pero Mirta, vos dijiste algo que comparte Beatriz y yo, y Juan también.
que con el diálogo con vos, ella se dio cuenta de lo que había naturalizado. Y me hiciste recordar, yo di muchos años cursos a docentes en la provincia, y entonces ponían señora mamá, excluían al padre. Entonces yo decía, ¿por qué? Una cosa es que el padre vos lo cites, o la familia, y no venga. Pero ya, entonces el tema es que en esto que se toma como natural, cuando nosotros ayudamos con la escucha y con nuestro trabajo, que es lo que yo pongo ahora en el último artículo, ¿no? Que es, digamos, la escucha para poder diferenciar qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos. Juan hablaba de pensar, pero si no hay afecto no se puede pensar, si no hay una experiencia afectiva, ¿no? Como dice Bion. Entonces, realmente, digamos, creo que el trabajo, ¿no?, que ustedes hacen es muy importante, pero además también, porque como decía Juan, con los padres, con las instituciones, con la gente que tiene, digamos, a su cargo las decisiones y que no nos escuchan, porque realmente no nos escuchan. Ustedes se llaman fórum. Es decir, el fórum, ¿qué significa la palabra fórum? ¿No? Poderse escuchar y escuchar a todos, ¿no? Sí, Sí, Beatriz. afortunadamente en los, digamos, un poco después de tantos años de mucho batallar, yo diría que este año estamos siendo un poco más escuchados. Por ejemplo, hemos trabajado en conjunto o algunos proyectos con la CENAF y estamos siendo escuchados como fórum. Es más, nosotros estamos dentro de muchas, como no son federaciones, digamos, de muchos grupos que reúnen como profesionales de lugares muy diferentes, desde el foro de profesionales de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires hasta el Consejo Consultivo Honorario por la Ley de Salud Mental. O sea, pero además, en este momento venimos siendo bastante más escuchados por la Dirección de Salud Mental de Provincia de Buenos Aires, por la CENAF, por diferentes organismos del Estado, que en realidad este año nos empezaron a escuchar mucho más, pero que ya antes, desde que empezamos, venimos trabajando y trabajamos también como fórum con, como decía Mirta, con docentes, bueno, ahora estamos con adolescentes, con público en general y con profesionales, por supuesto. Digamos, nosotros intentamos, digamos, tenemos como un funcionamiento en muchas áreas. Nosotros vamos profundizando ideas y vamos estudiando y compartiendo entre nosotros ideas y tenemos mucha producción teórica hecha, y por eso vienen saliendo muchos libros, algunos como Juan y yo que escribimos mucho individualmente, pero después formamos parte de otros, de compilados, digamos, y otros que son compilados. Pero venimos, digamos, pero además tenemos mucha actividad de difusión y mucha actividad digamos, de intentar ir modificando cuestiones a nivel legislativo, a nivel gubernamental, etc. Y por otro lado, algo que me parece que es importante decir es que hay Fórum Infancias en todo o en casi todo el país, en muchas provincias, y también en España, Chile y México. O sea, digamos, estamos, digamos, llevando estas ideas que, como vos decís, son compartidas por muchísima gente, digamos. Hay muchísima gente que comparte estas ideas sin estar en el fórum, y no es necesario que esté en el fórum, sino que desde distintos lugares el tema es trabajar en pos de lo mismo, digamos, desde el lugar que sea. Pero me parece que es una cuestión clave para modificar la situación de niñas, desde los bebés, niños, adolescentes. Tenemos que ayudarlos muchísimo a que no sean rotulados de manera tal de que se les cuarte el crecimiento, de que se les cuarte el futuro. Digamos, todos tenemos que tener un futuro abierto. Mucho más, digamos, las niñas y los niños tienen un futuro abierto, a menos que aparezca alguien que diga,
esto tiene un tope. ¿Se entiende? Porque no sabemos, digamos, a veces los padres dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar después? ¿Y de quién sabe de qué es lo que va a pasar después? No podemos hacer magia, digamos, ni profecías, porque en realidad cuando se hacen profecías pueden terminar siendo profecías autocumplidas. Totalmente, totalmente. Yo quería, si me permitís, Susana, agregar de que en lugar de pensar todo el tiempo en el origen biológico de una dificultad, que de última inclusive podemos decir que la dificultad en el aprendizaje, por ejemplo, es algo esperado que se pueda dar en algún momento del proceso de la escolarización. No nos tiene que asustar, y una dificultad es un desafío para el docente, justamente, y no es un déficit. No hay que pensar ya directamente en un déficit. Y por otro lado, quería decirles que hay un tema importantísimo que revisar también, desde el lugar de los padres, que es la sobreexigencia y la falta de tiempo que disponen las infancias de hoy por la gran cantidad de actividades que los padres les exigen. Por ejemplo, me refiero a, obviamente hay muchas infancias, ¿no? Estamos hablando de que hay distintas escuelas, hay distintos docentes y hay distintas infancias. Hay muchas escuelas con una alta exigencia académica sobre niños pequeños, donde los niños tienen que estar muchas horas y salen de ahí muy cansados y se sienten muy sobreexigidos. Muchas veces llegan a sus casas y tienen que volver a salir. Algunos ni llegan a la casa hasta la noche y van a otras actividades. ¿Por qué? Porque los padres están ocupados, entonces los niños tienen que tener, los niños y las niñas, tantas horas de ocupación como sus padres. Y acá hay un derecho que está siendo vulnerado también en la escuela, porque prácticamente no hay recreos, los recreos son muy limitados, y por supuesto que los niños que están tan ocupados tampoco tienen tiempo, y el derecho que se les vulnera es el derecho al juego. Y si no hay juego, no hay infancias. Yo creo que tenemos que recomendar a los padres que les den posibilidades a sus hijos e hijas de jugar más y de tener amigos, porque si no, el chico llega a la escuela y quiere jugar, porque es el momento en que se puede encontrar con un par y lo que tiene ganas es de jugar, y se le exige que se quede quieto, prestando atención, copiando muchos textos del pizarrón, etcétera. Acá está lo que dice Beatriz antes de irse, que Beatriz también tiene preocupación, que tiene que ver un poco con lo que nosotros habíamos visto en el taller, que es la subjetividad del docente y del padre, es decir, donde de repente hace lo que a él le interesa, pero no lo que a lo mejor el chico necesita, demanda y desea. No se habla del deseo. Yo las escuchaba y me hacía acordar a Bill Shuhan, ¿no? Que es toda una sociedad de cantidad, no de calidad. Entonces, de repente, en esta pandemia, vimos que muchos adolescentes y chicos que lo dicen en este programa, algunos, cómo aprendieron a cocinar, hicieron microemprendimientos, un montón de cosas. Desde aquel que ve que la mamá no trabaja, bueno, se puso a vender cuadros que hacía, para ver si la mamá se movía, como decía Beatriz. Es decir, infinidad de cosas. Entonces, el tema es no tener miedo también a que el otro me pueda enseñar, o sea, salir un poco de su narcisismo, de su herida narcisista, y que todos aprendemos de todos.
Es decir, es como se tendrían que hacer las cosas, ¿no? Tal cual, perdón, Para Susana, terminar vos, Beatriz, que... me voy. Una sola cosa. Yo diría, retomaría lo que decía Mirta. Los niños necesitan jugar y aprender jugando y necesitan tiempo para jugar. Y los adolescentes necesitan tiempo para fantasear y para imaginarse futuros posibles, pase después lo que pase. Entonces, creo que, Tal cual. Muchísimas gracias por el espacio, un placer enorme. No, gracias, Beatriz, y bueno, si gracias, vos querés, Beatriz. gracias, y ya serás invitada otra vez con tiempo, con más tiempo. Adiós. Mirta, si querés decir alguna palabra, porque ya estamos terminando el programa. Bueno, agradezco el espacio y bueno, nos seguimos pensando en esto de que vos dijiste también de una escuela nueva, una escuela diferente, que pueda alojar a los chicos y a los adolescentes. Bueno, muchísimas gracias, Mirta. Y bueno, Mirta sigue siempre trabajando, escribiendo. Todos los que estuvieron hoy con nosotros escribieron varios libros. Beatriz escribió mucho sobre psicopatología infanto-juvenil. Mirta, bueno, ahora va a salir otro libro sobre parentalidades, aparte de los que escribimos juntas con otros colegas. Juan también. O sea, somos todas personas que nos interesa ayudar al otro, que esto es lo más importante, ¿no? Fíjense que todos dijeron escuchar a los niños y adolescentes. A veces se los puede escuchar con las posturas, con la voz, con el movimiento, ¿no? De diferentes maneras. También a los padres, que les cuesta mucho asumir a veces la parentalidad. Así que muchísimas gracias, Mirta. Te esperamos Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Hermosa propuesta es la propuesta radio que vos creaste. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a seguir en el próximo programa continuando hablando de estos temas de los niños y adolescentes, que es lo que perciben dos colegas desde Madrid, Alicia Montserrat y Patricia Morandini, que nos van a decir un poco qué pasa con los padres en esta pandemia, con los niños, y cómo ellas desde su trabajo pueden orientar, prevenir a nivel institucional, a nivel individual. Así que los espero, pero les tengo que decir que el programa va a cambiar de horario, porque bueno, empieza el verano y ustedes también tienen que disfrutar, aparte de los programas, de la propuesta, de la naturaleza y de otras cosas. Así que a partir de noviembre el programa va a ir los jueves a las 21 horas. O sea, los esperamos y bueno, gracias por estar y por acompañarme. Un abrazo a todos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Estás escuchando la propuesta radio. Estás escuchando la propuesta radio. La propuesta radio. Tu mejor compañía. La propuesta radio. Tu mejor compañía. La propuesta radio. Tu mejor compañía. Sigamos juntos. Estás escuchando la propuesta radio. La propuesta radio. ¿Querés dar a conocer tu banda? Este es tu lugar. Tu propuesta musical. El programa donde se encuentran todos los ritmos y estilos para despertar tus sentidos. Tu propuesta musical te invita a compartir una experiencia única con distintos artistas nacionales e internacionales.
desde el folclore hasta el rock. Todos los estilos. Tu propuesta musical, el lugar donde la música es la protagonista. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Teatro y cine, El Reel, convocatoria dirigida a actores, directores y grupos de artes escénicas que quieran difundir su propuesta. Para más información, lpr.elreel@gmail.com, WhatsApp 11 40 58 78 54. Es una producción de La Propuesta Radio. Hacé tu programa online, profesional y en vivo. Estés donde estés. Contacto lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. La Propuesta Radio. Entrevista.